Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga. En esta noche yo les saludo de parte de la Iglesia Central, Aposento Alto, Misión Evangélica Aposento Alto. Soy su hermana Delcy de Chicas y reciban un saludo de parte del Señor para todos ustedes. Gloria a Dios. Quiero en esta noche que hablemos de un tema muy importante relacionado con mujeres. Gloria al Señor. Y el tema es mujeres apoyando el reino de Dios. Ese es el tema. Y vamos a tener una lectura bíblica en Lucas 8, del 1 al 3. Gloria al Señor. Lucas 8, del 1 al 3. Y dice de la siguiente manera: Aconteció que después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llama Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Aleluya, gloria a Dios. En esta noche tan hermosa quiero que elevemos una oración para poder pedir al Señor que Él nos respalde y podamos hablar con denuedo de la palabra del Señor. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tus maravillas. Gracias por tu grande amor y por tu misericordia. En esta noche te doy gracias, Señor, porque tú eres fiel con cada uno de nosotros. Tú nos has guardado, tú nos has protegido, tú nos has provisto de lo necesario en nuestros hogares, Señor. Gracias, Señor, por guardarnos a todos. Perdona nuestras faltas, Señor. Limpia nuestro corazón, nuestra mente, Señor, de todo pecado, Padre. Límpianos, Señor, para poder ser dignos, Padre, de poder hablar de tu palabra. Bendice, Señor, este tiempo y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que respalde, Señor, lo que en esta noche vamos a hablar. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces el tema les decía yo que es mujeres apoyando al reino de Dios. Y aquí en este pasaje, en estos 3 versículos, nosotros vemos cómo se habla de varias mujeres que apoyaban el ministerio que el Señor Jesús estaba realizando en la tierra. Cuando Él estuvo aquí, trayendo el evangelio del reino de Dios. En esta noche queremos incentivar a los creyentes para proclamar las buenas nuevas del reino de Dios. Incentivar a cada una de nosotras, las mujeres, ¿verdad? A todos los creyentes, pero como que quiero estar hablando de mujeres, entonces en esta noche pues incentivo a cada una de mis hermanas para que nosotros nos pongamos a trabajar en las cosas del Señor, incentivando para proclamar las buenas nuevas del reino de Dios. Luego, hemos sido alcanzados para anunciar el evangelio del reino de Dios. Para esto hemos sido llamados nosotros, para poder anunciar el evangelio del reino de Dios, así como Cristo vino a hacerlo, porque aquí en el versículo 1 dice que aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Él andaba predicando en las aldeas, en las ciudades, en todos lados, ¿verdad? Incluso atravesaba el lago, atravesaba el mar de Galilea, etc. Entonces no hay excusa. Para esto hemos sido llamados. Tenemos que anunciar las buenas nuevas de salvación a los que aún no han creído, ¿verdad? A las personas que aún no han llegado a los pies de Cristo. Jesús nos dio el ejemplo, porque Él iba, dice, por todas las ciudades,
por todas las ciudades y por todas las aldeas. Imagínense que esas ciudades y más que todas las aldeas quedaban en lugares retirados, no quedaban tan cerquita, ¿verdad? Y en esa época, pues sabemos nosotros que no había medios de transporte para poderse trasladar de un lugar a otro, ¿verdad? Ellos tenían que andar caminando de un lugar a otro. Y sí habían algunos animales de carga que podían haberlo llevado, pero el Señor iba caminando. ¿Por qué motivo? Porque caminando Él se encontraba con cosas. Si acordamos nosotros que la mujer samaritana, Él la encontró a la orilla de un pozo, cuando Él iba caminando. Entonces ahí se quedó descansando en lo que los discípulos fueron a buscar alimentos, ¿verdad? Para poder comer. Pero Él allí iba de lugar en lugar, predicando las buenas nuevas del reino de Dios. Aleluya. Número 1, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y Él dijo, el Hijo del Hombre, dijo, y ahí está en Mateo 18:11, cuando dijo, el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque nosotros estamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. No éramos dignos de poder ni siquiera hablar de esta palabra, ¿verdad? Porque una persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador no tiene la moralidad para poder hablar de la palabra de Dios, ni siquiera solo vendría a leer y se acabó. Pero no, ¿verdad? Nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo. Y por ese motivo es que nosotros tenemos la libertad de poder hablar de las cosas del Señor. Entonces dice que Él predicando y anunciando el evangelio del reino. Y Él dijo, el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que estaba perdido. Todos los perdidos Él vino a salvar. No solamente allá, en los que estaban allá en el Medio Oriente, ¿verdad? Sino que todo el mundo vino Él a salvar, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los perdidos? Mire, los perdidos son aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, aquellos que siguen insistiendo en pecar y pecar, ¿verdad? Y muchos dicen, no, es que yo no acepto a Cristo porque ahora puedo hacer esto y después yo ya no lo voy a poder hacer. Entonces eso quiere decir que ellos aman más las tinieblas que la luz, aman más el pecado que salvar su alma, ¿verdad? Pero entonces los perdidos son aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, aquellos que aún no quieren recibir a Jesucristo como su Salvador. Pero además de eso, aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y el Señor Jesús dice, ay de aquellos, dice, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y ese ay de aquellos es algo que hay que meditar. Entonces, pero además de eso, dice que las mujeres apoyaban el reino de Dios, las actividades del reino de Dios que andaba haciendo Jesús. Gloria a Dios. Entonces dice que he sido enviado, dijo el Señor, ¿verdad?, para anunciar el evangelio del reino, según Lucas 4:42, 43 y 44, dice lo siguiente, aleluya, dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, él solito se fue. Y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Le detenían, querían que se quedara ahí nomás. Así como un pastor que llega a una iglesia y se queda ahí nomás. Entonces ahí se queda con nosotros unos cuantos años, ¿verdad? De repente tiene que emigrar, ¿verdad? Cambiar. Entonces ellos así querían la gente detenerlo. Dice que le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario, les dijo, que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Porque para esto he sido enviado, para poder llevar el evangelio a toda criatura.
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces para eso había venido, dice él, para esto he sido enviado, dice él, a llevar, a proclamar el evangelio del reino. Gloria al Señor. Entonces, y seguía adelante, ¿verdad? Él seguía adelante. No se quedaba estancado, gloria a Dios, ¿verdad? Y decía, caminaba acompañado con los 12, según dice ahí, ¿verdad? Dice, predicando el evangelio y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Los 12 sabemos que eran los 12 discípulos, ¿verdad? Que iban con él, porque él los estaba preparando a ellos. Por eso iban con él, andaban con él, porque él los preparó antes de que ellos salieran al ministerio. Los capacitó, los estaba adiestrando para el ministerio después de su partida. Aleluya. Él con anticipación los preparaba. Entonces él, todo lo que él andaba haciendo, los discípulos se andaban fijando cómo era que él lo hacía, todo, ¿verdad? Aleluya, gloria al Señor. También le acompañaban algunas mujeres que habían recibido sanidad. En el caso de la mujer que tenía flujo de sangre, que dice, pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Y se le acercó por detrás y tocó el borde del manto y al instante el flujo se detuvo. Entonces había mujeres que habían sido sanadas, gloria a Dios. ¿Cuántas mujeres no hemos sido sanas por la mano del Señor? Porque el tiempo de los milagros aún no se ha detenido. El tiempo de los milagros sigue adelante, aleluya, gloria al Señor. Y entonces estas mujeres, dice que estas mujeres recibieron sanidad. Entonces lo acompañaban algunas mujeres que habían recibido sanidad. Iban también mujeres que habían sido liberadas de espíritus inmundos, espíritus malos, como aquí habla de María Magdalena, que dice que María, que se llama Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Ella también andaba allí acompañándola, mire qué lindo. Entonces, allí iba María Magdalena, anunciando el evangelio con el Señor, así como cuando salimos a evangelizar, ¿verdad? Que sale el pastor y salen todos los hermanos y las hermanas también, gloria a Dios. Además le acompañaban otras muchas mujeres que le servían con sus bienes al Señor. Mire lo que dice aquí. Dice que estaba también Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Le servían de sus bienes. ¿Cómo le servían? Dice que le servían con sus bienes, con lo que tenían. Supongo yo que hay algún dinero para cubrir los gastos, para cubrir las necesidades económicas que se presentaban. Entre ellas estaba Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas mujeres más. Las mujeres siempre ahí buscando qué hacer, buscando cómo trabajar en las cosas del Señor, porque para nosotros ese es un gran privilegio, servirle a nuestro Señor, aleluya. ¿Cómo podemos servirle nosotros? Bueno, Él dejó la forma de cumplir esta misión cuando dijo, ir por todo el mundo. Allí está la misión. Y predicar el Evangelio a toda criatura, aleluya. El que creyere, dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Creer y bautizarse para ser salvos. Pero el que no creyere, dice la santa palabra del Señor, ese será condenado. Entonces hay que creer, hay que llegar a los pies de Cristo, hay que servirle al Señor con nuestros bienes, dice. Hay que estar trabajando en la obra del Señor por el reino.
Entonces las mujeres sigamos apoyando el reino de Dios. Los tiempos son peligrosos y tenemos que estar listos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Adelante es la orden del Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.